60 años y llevo todo este último mes dándole vueltas a lo que significa ese número. Cuando yo era niña, mis tías tenían 60 años aproximadamente y en mi cabeza está la imagen de señoras ya mayores, con nietos, con lentes, canosas, con una vida que, por la edad, entre comillas, ya no incluía ciertas cosas. Se veían muy bien de salud porque así era la verdad, gracias a Dios, pero ya no eran las mismas de antes. O sea, no podían hacer las mismas cosas que mis tías más jóvenes. Y así se veían los 60 para mí. Y hoy que me toca cumplirlos, la verdad es que yo no me siento así. De hecho, me cuesta creerlo. Y no es que esté peleada con la edad, ni que quiera negarla. Pues no, o sea, eso es gracias a Dios que tengo 60, ¿no? Pero es que esa imagen que traigo en la cabeza, esa de mis tías, la verdad es que no se parece en nada a lo que yo estoy viviendo. Y quiero contarte por qué fue lo que pasó y qué cosa hice que esto no es casualidad. Quédate porque esta historia se parece más a la tuya de lo que te imaginas. Soy Andrea Román, bienvenida a tu próxima década, el espacio donde hablamos de salud digestiva, inflamación y longevidad después de los 50 con la claridad que necesitas para tomar decisiones en tu vida real. Este es el último episodio de la serie Diseñar los 60. Llevamos 7 semanas hablando de músculo, de estrés, de sueño, de intestino, de todo lo que le pasa a tu cuerpo después de los 50, sin que nadie te explique. Y hoy quiero cerrar esta serie de la forma más honesta que se me ocurre, contándote cómo llegué yo hasta aquí. Y te voy a confesar algo al final que quizás te sorprenda. Algo que si me conocieras solo por este podcast, pensarías que tengo todo resuelto. Y la verdad es que no es así. Ni siquiera hoy que es mi cumpleaños. Para comenzar, quiero contarte la versión real, no la versión corta. Así que, empecemos. Hace casi 20 años, una amiga me invitó a conocer un negocio de salud. Yo, la verdad, no sabía nada del tema, nada. Pero empecé a ir a conferencias, convenciones, pláticas, talleres, todo lo que se me cruzaba, ahí estaba yo. Y la verdad es que el tema me encantó. Me encantó la idea que hasta entonces nunca había considerado, que la salud es una decisión personal. Que tu cuerpo, si le das las herramientas correctas, tiene la capacidad de sanar solo. Eso movió algo en mi interior. La verdad es que empecé a aplicar lo que aprendía en mi propia casa. Mis hijos en ese entonces estaban chicos, así es que eso me ayudó a meter cambios porque pues todavía estaban en formación. Y entre más aprendía, más quería compartirlo. Así que tomé una decisión. Iba a hacer esto de forma profesional. Entonces empecé a estudiar formalmente. Primero una certificación en hábitos. Y ahí, en esa certificación, no fue ni antes ni fue después, entendí algo que hasta hoy sostiene todo lo que enseño. Y es que cada decisión se va acumulando, ya sea para bien o para mal. Y fue justo ahí cuando empecé a hacer las cosas con intención, ya no por instinto. Esa decisión silenciosa fue la primera decisión importante. Una decisión simple, sin drama, pero la primera. Mientras estudiaba, me topé con un estudio de la Universidad de Londres que hablaba sobre formación de hábitos. Obviamente en ese entonces yo no sabía nada, ¿no? Pero ese estudio dice que en promedio toma más de 2 meses para que algo se sienta automático. Y justo así fue como yo lo viví. Al principio me costaba y tenía que hacerlo intencionalmente, pero en algún punto dejó de costar y se convirtió en mi estilo de vida. Esto te lo digo para que si tú sigues en la parte donde todavía te cuesta, no es que estás fallando, es solo que no ha pasado el tiempo suficiente. Y aquí viene una parte que quiero contarte con toda honestidad, porque la verdad es que no busco darte una versión perfecta de mi historia, porque en realidad no la hay. Más bien quiero contarte mi historia para que tú te identifiques. Mira, durante años yo tuve migrañas severas, de esas que
te tumban el día completo o muchas horas del día y te dejan medio atarantada, ¿no? Entre semana mi horario era casi perfecto, por disciplina de trabajo, no por salud. Pero llegaba el fin de semana, había una reunión, una cena que se alargaba y ahí sí me desvelaba. Y casi sin falta al día siguiente, me aparecía la famosa migraña. Obviamente que en el proceso pues me dolía horrible, sufría ese día, sentía que el mundo se acababa. Pero pasaba. Y al día siguiente pues yo seguía con mi vida. Así viví con eso sin cuestionarlo demasiados años, pensando que pues eso era lo que me tocaba vivir, ¿no? Prácticamente. Pero a la par había algo que era todo lo contrario, algo que ni siquiera estaba en mi radar, y era el estreñimiento. La verdad, no me generaba ninguna molestia, no lo relacionaba con nada, simplemente, pues, era parte de mí. Así lo pensaba yo. Ya sé, son dos cosas opuestas, ¿no? Una, me dolía, me paralizaba, yo la tenía claro que era una cosa que era parte de mi vida y que pues en algún momento no estaba bien, pero pues no sabía ni qué. Y la otra, pues que ni siquiera estaba en mi radar, ni la veía siquiera. Pero fue en la certificación de salud digestiva y microbiota donde escuché y leí en una clase algo que me cayó como balde de agua helada. Y es que el Alzheimer y el Parkinson comparten algo en común en las personas que lo desarrollan durante su vida. Y es que estas personas cargaron con estreñimiento crónico. ¡Pum! Fue, te digo, un balde de agua helada. Y sé que esto suena fuerte y la verdad es que no te lo cuento para alarmarte. De hecho, pues quiero ser cuidadosa con esto, ¿no? No significa que tener estreñimiento hoy signifique que vas a desarrollar alguna de estas dos. Por supuesto que no. Deben de conjuntarse una serie de factores para que esto suceda. Pero te lo cuento porque así fue como a mí me cambió la perspectiva. Ese dato fue lo que me hizo entender que lo que yo traía sin cuidado debía ponerle más atención. Era una señal que mi cuerpo llevaba años mandando y que yo, sin mala intención, ni siquiera escuchaba. Y al mismo tiempo, entendí que ese desvelo puntual de los fines de semana era exactamente lo que disparaba mis migrañas. Por lo que al hacer algunos cambios, esas migrañas empezaron a esparcirse y a la fecha es que ya tengo varios años sin ningún episodio. Dos cosas que cargué por años. Una que sí identificaba y me dolía y la otra que ni veía, ¿no? Y las dos al final tenían el mismo origen. Años sufriendo sin la información que me hiciera conectar los puntos. ¿Te identificas? ¿Te ha pasado? ¿Cargas con algo tanto tiempo que ya ni siquiera lo cuestionas? Piénsalo. Y entonces, cuando até esos dos cabos, bueno, no fueron dos, fueron más, me di cuenta de algo que a mí misma me sorprendió. ¿Hasta aquí te identificas? Bueno, pues déjame seguirte contando. Nunca fui de comer chatarra, pero tampoco es que comiera muy sano. Era más bien práctica que cualquier otra cosa. Mira, tenía una vida con negocio, niños, marido, así es que tenía poco tiempo para hacer la comida. Es más, tenía un dicho, y cuando mis amigas me preguntaban, ay, Andrea, ¿cómo le haces para hacer todo y aparte tener la comida lista para tus hijos y bla, bla, bla? Yo, súper orgullosa, les decía, ay, pues bien fácil, en un abrir y cerrar de latas. Ajá, sí, ya sé, te has de haber reído, ¿verdad? Pero así viví años. Obviamente eso cambió y cambió con la certificación en salud digestiva. Dejé el abrir y cerrar de latas. Empecé a integrar más verduras a mi alimentación, a tomar más agua, a hacer varios cambios. No de un día para otro y no de forma obsesiva. A veces, pues sí lo lograba, a veces no. Es más, sigo en ese camino todavía porque esto es un estilo de vida. Entonces hay días súper buenos, como yo les digo a mis alumnas, tenemos días súper healthy y hay días que no son tan healthy, ¿no? Pero no importa, es tu vida, es mi vida y así es como debemos vivirla porque también tenemos que cuidar el estrés. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, pues mi alimentación empezó a cambiar. Lo del sueño, pues más o menos lo tenía
controlado más que por salud, era por logística, pero ya sabes, los fines de semana esto se salía de control, no siempre, pero había fines de semana que sí nos desvelábamos y ya sabes, ya te conté las consecuencias. Y retomando uno de los temas que hemos hablado en el podcast y que forman parte de esta estrategia de estilo de vida, es el músculo, ¿no? Amiga, pero hace 15 años nadie pensaba que el músculo es tu seguro de independencia y longevidad. O sea, nadie. Pero sí se hablaba de que tenías que moverte. Entonces, pues yo lo hacía. O sea, porque pues hay que tener que hacer ejercicio, ¿no? Al principio, pues hacía videos en mi casa. Después me dio por ir al gimnasio. Iba 2 horas diarias, así varios años. Pero cuando llegó la pandemia, pues a todos nos encerraron y pues me regresé a los videos. Y hasta hoy sigo ahí. Estas 3 piezas son fundamentales en mi metodología de un estilo de vida saludable. Pero si te fijas, ninguna es perfecta y tampoco ninguna es planeada. Y hay una pieza más que sostiene a las otras 3, aunque en su momento tampoco la vi, y es mi digestión. Ahora entiendo que esa base digestiva es la que, sin que yo lo supiera, hacía posible que el sueño reparara, que el cuerpo respondiera al movimiento y que hubiera con qué sostener todo lo demás. Y espérate, porque aquí está el giro real de la historia. Durante mucho tiempo pensé que simplemente había tenido suerte y que así me había tocado a mí vivir, ¿no? Pero la verdad es que no fue suerte. Fue una amiga que me invitó a algo que no esperaba, 2 certificaciones y una decisión tras otra de no volver a ignorar lo que mi cuerpo llevaba años diciéndome. No lo tuve todo resuelto de entrada. De hecho, no lo tengo resuelto todavía. El agua sigue siendo un trabajo en proceso para mí y te lo digo así de honesto porque quiero que entiendas algo. Esto no se trata de llegar a la perfección, se trata de no dejar de intentarlo. Y pensando en esto fue cuando tomé la decisión que de verdad importa. No fue un hábito más, fue decidir que otras mujeres no tenían por qué tardar 20 años ni necesitar 2 certificaciones para entender lo que yo entendí por casualidad. Que si a mí me tomó 2 décadas de prueba y error, podía enseñarlo con estructura para que a otra mujer no le tomara lo mismo. Entonces, para resumir lo que te llevas hoy, quiero que entiendas que no hubo una transformación dramática. Y esto creo que es muy importante porque a veces pensamos que necesitamos un giro de 90 grados y un empezar desde cero. No, más bien hubo una amiga, una invitación y una decisión silenciosa de tomar mi salud como responsabilidad personal. Que cargué con migrañas, que sí me dolían, que había un estreñimiento que ni siquiera veía y que las 2 cosas, sin que yo lo supiera, tenían el mismo origen. Y que el verdadero quiebre no fue un hábito bonito que ya traía desde pequeña. Fue una información que me hizo ver mi digestión de otra forma y que desde ahí reorganizó todo lo demás, con aciertos, con fallos y con partes que, como el agua, todavía sigo construyendo. Y quiero ser honesta contigo con algo. Entender todo esto no es lo mismo que tenerlo resuelto. Yo lo entendí hace años y aún así me tomó tiempo, mucho tiempo, que se sostuviera solo, sin que yo tuviera que estar pensándolo todo el día, ¿no? Lo que cambió no fue solo lo que aprendí, fue tener finalmente un sistema que sostuviera lo que el conocimiento no sostiene. Yo tardé casi 20 años, amiga, en construir esto sin una guía, pero tú no tienes que tardar lo mismo. Por eso, hoy, en mi cumpleaños, abro la lista de espera de la 5ª edición de Reinicia. La 5ª edición de Reinicia, mi programa de 21 días para instalar con estructura un sistema que empieza en la digestión y que sostiene el sueño y el estrés y todo lo que hemos hablado en esta serie. Hoy abre su lista de espera. El cupo es limitado, así que si sientes que esta historia se parece a la tuya, si llevas años cargando con algo que ni siquiera has cuestionado, este es el momento de apartar tu lugar. Entra a la lista de espera. El enlace está en las notas del episodio y sé de las primeras en registrarte. No es la versión de prueba y error que yo viví, es el mapa que a mí me hubiera encantado tener a los 40. Gracias por acompañarme en este cumpleaños y gracias por haber llegado hasta aquí.
no solo hoy, sino en toda la serie. Nos escuchamos la próxima semana.